conocía y te consagré. Buenos días, querida familia de Casa Cristiana Piedras Vivas. Hoy tenemos la satisfacción de iniciar las meditaciones en torno a la primera carta de Pablo a los Corintios. Es importante captar de las cartas de Pablo la forma como él se presenta y la forma como saluda a las iglesias, porque como es natural, al presentarse se está describiendo a sí mismo y a su vez está compartiendo, enriqueciendo una visión acerca del pueblo de Dios. Es así que Pablo empieza diciendo, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y cuando se refiere a los Corintios, dice, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces, en ambos casos usa la palabra llamados. Pablo es llamado a ser apóstol de Jesucristo. Y a la iglesia de Corinto los llama llamados a ser santos. Entonces, recalquemos esa expresión. El ser llamados pone a Dios como protagonista, ¿no? Porque Él nos llama, pero también pone a Dios como el que está proponiendo algo que le da sentido o razón a ese llamado. Entonces, en cuanto a nosotros, somos llamados a ser santos, llamados a ser apartados para Dios. Otro aspecto importante que debemos resaltar en la carta de Corintios es la forma como sintetiza la acción de Dios a favor nuestro, a favor de la iglesia. En el versículo 4 dice que nosotros estamos allí y recibiendo todas las cosas por la gracia de Dios. Este es un concepto también es muy importante. O sea, todos los méritos que pueda tener la iglesia de Corintios, que al parecer nacía ser una iglesia destacada, es recibido por la gracia de Dios. Es un regalo de Dios. Todo lo que nosotros somos como iglesia, lo que tenemos como iglesia, es fruto de la gracia de Dios, del regalo inmerecido de Dios. No es fruto de una construcción o de un esfuerzo humano. ¿Y en qué se manifiesta esa gracia? Dice, enriquecidos en él en toda palabra y en toda ciencia. Esto es otro aspecto entonces que define a la iglesia. Lo que tenemos que buscar es ser enriquecidos en su palabra y en su conocimiento, porque todo ello, como dice el versículo 6, se manifiesta en el testimonio, en la evidencia. La palabra y el conocimiento aplicado a nuestro quehacer, a nuestra vida, hace que ésta se vuelva testimonio, ¿no? Digamos, los frutos de esa palabra y ese conocimiento manifestados en nuestra vida son el testimonio. Entonces la iglesia tiene que ser una iglesia de testimonio, una iglesia que muestre las bondades de aquel que nos sacó de la oscuridad a su luz infinita. Otro aspecto que resalta de la iglesia es que son dotadas por la iglesia, enriquecidas por el Espíritu Santo con los dones del Espíritu. No les falta ningún don, dice Pablo a la iglesia en Corintios. Un elemento adicional importante es que la iglesia tiene que vivir esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esa esperanza en la manifestación del Señor Jesucristo ayuda a que también comprendamos que Él nos confirmará hasta el fin. Él se encargará de preservarnos, de guardarnos para que en el día de nuestro Señor Jesucristo seamos ante Él irreprensibles. Hay una tercera sección en donde Pablo habla con bastante preocupación de las divisiones que están surgiendo en Corintios, porque hay personajes destacados que al parecer están poniendo por delante su nombre, su prestigio y generando en la gente una especie de sentido de pertenencia equivocada, ¿no? Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. Y esas contiendas le permiten a Pablo precisar la razón de su ministerio.
¿no? Y esa razón de su ministerio es el predicar la palabra de la cruz. Pongamos siempre cuidado a las expresiones en la Biblia. Palabra de la cruz se refiere a aquella palabra que describe la obra de Jesucristo en la cruz. Hay muchas cosas que resaltar de la vida de Jesús, sus enseñanzas, sus milagros, su amor. Todo eso lo coloca a él como un líder, un agente de cambio que está por encima de todos. Pero más allá de todo ello, lo más importante es lo que Jesús hizo en la cruz, su muerte y su resurrección. Eso, comparado con los personajes destacados de la época, de la ciencia, de la filosofía, de la religión, lo hace único. Y eso se vuelve locura a los que se pierden. Es decir, Cristo crucificado y luego resucitado es, para el común de las personas, una locura. Resalta luego en el versículo 21 que en la sabiduría de Dios, Él estableció salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Nuevamente estamos resaltando una propuesta de Dios que para nosotros puede ser algo extraño. En el versículo 22, Pablo propone dos tipos que permiten identificar a las personas y especialmente a los creyentes. El primer tipo es el judío que pide señales y el segundo es el griego que busca sabiduría. Y digo tipos porque de alguna manera califica o tipifica a los cristianos, porque algunos estamos buscando las señales, los milagros que nos sorprendan y otros están buscando el conocimiento o la sabiduría. Frente a esos dos tipos, Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nuevamente, el aspecto central es Cristo crucificado. Y este Cristo crucificado, para los que piden señales, es un tropezadero. Y para los gentiles es una locura. Más para nosotros, para los llamados, nuevamente resaltó la palabra llamados, para nosotros, esa palabra de Cristo en la cruz significa poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo en la cruz, entonces, representa el poder que de gracia nos quiere dar Dios y la sabiduría que por gracia también nos quiere dar Dios. Hay unas frases muy importantes que muchas veces reconocemos, ¿no? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esa comparación nos lleva a tener una ubicación clara. Hemos dicho que todo lo tenemos por la gracia de Dios. La iglesia se enriquece por la gracia de Dios, no por el esfuerzo humano. Y Pablo es bastante puntilloso en la frase final cuando les dice, miren entre ustedes y seamos sinceros. ¿No? No es que haya muchos sabios en la carne, ni hay entre vosotros muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿No? Como diciendo ustedes, tampoco son un grupo que en lo humano tenga mucho que resaltar. Pero reconozcan que ese es el sentido de Dios, que lo necio del mundo ha sido escogido por Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo ha sido escogido por Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, con estas frases finales se está ubicando a todos, a los Pablos, a los Cefas, a los Apolos, ¿no? Que siempre surgen en las iglesias, para que nadie se jacte en su presencia. Dice finalmente, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Jesús, el Cristo, nos ha sido hecho por Dios. Es decir, Cristo es nuestra sabiduría, Cristo es nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Y que así sea, querida familia. En nuestra vida, en nuestra iglesia, la gloria totalmente de Dios. Que Dios los bendiga mucho.